El péndulo, una producción hispano-venezolana independiente, de Charles Photographer. El viento aúlla entre los árboles, haciendo crujir las ramas desnudas. Era una noche fría en un pequeño pueblo de México, donde la oscuridad de la carretera parecía extenderse infinitamente. Solo unos minutos más. Marcos conducía su auto con las manos tensas sobre el volante, sintiendo el peso del cansancio en los párpados. ¿Qué? No puede ser. No puede ser. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No estoy solo. El miedo se instaló en su pecho mientras, con un movimiento lento e involuntario, miraba por el espejo retrovisor. Había un rostro. Por un instante, su cerebro no pudo procesarlo. Era como si algo estuviera sentado en el asiento trasero, justo detrás de él, pero no era un rostro humano. Los ojos eran enormes y oscuros, sin brillo. La piel era pálida, como si perteneciera a algo que jamás había visto la luz del sol. Y lo peor, estaba sonriendo. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda, y su primer instinto fue girar la cabeza hacia el asiento trasero. Vacío. No había nadie, pero cuando volvió a mirar al espejo, la figura seguía ahí, más cerca. Un golpe de pánico lo sacudió. Su pie pisó el acelerador sin pensar. El auto rugió, aumentando la velocidad, pero la presencia en el espejo no desapareció. ¡No, no, no!, jadeó sintiendo cómo su corazón golpeaba contra su pecho. La carretera serpenteaba frente a él, y en su desesperación por no volver a mirar el espejo, apenas vio la curva cerrada a unos metros. El auto derrapó, las ruedas chillaron contra el asfalto, y el vehículo salió disparado fuera del camino, estrellándose contra un árbol con un estruendo ensordecedor. El golpe lo dejó aturdido. Un zumbido intenso llenó sus oídos mientras el mundo giraba a su alrededor. Pero entonces, en medio del mareo y el dolor, escuchó un susurro. Ya me viste. Ahora no puedes deshacerte de mí. Sus ojos se abrieron de golpe, y en la ventanilla destrozada, el rostro seguía ahí. El dolor en su cabeza latía con cada segundo. Marcos respiraba con dificultad, sintiendo el olor a gasolina y tierra húmeda invadiendo sus sentidos. Su auto estaba destrozado, inclinado contra el tronco de un árbol. Pero nada de eso importaba, porque el rostro seguía ahí, mirándolo desde la ventanilla destrozada. Sus ojos oscuros lo observaban sin parpadear, la piel pálida resaltando en la penumbra de la noche. La sonrisa en su rostro no era natural. No era amigable. Era la sonrisa de algo que sabía que él no tenía escapatoria. Marcos intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. El cinturón de seguridad lo mantenía atrapado, y su cabeza daba vueltas por el impacto. Fue entonces cuando el rostro desapareció. Pero Marcos supo que no se había ido. El aire dentro del auto se volvió aún más helado. Su respiración salió en pequeñas nubes de vapor. Un miedo irracional lo invadió al darse cuenta de lo que iba a pasar. Lo iba a ver de nuevo. Temblando, giró lentamente la cabeza hacia el asiento del copiloto. Y ahí estaba, a solo unos centímetros de su rostro. Los ojos negros lo perforaban y su sonrisa se ensanchó, mostrando una hilera de dientes pálidos y filosos. Marcos intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. El ser ladeó la cabeza, como si lo estudiara, como si estuviera disfrutando su miedo. No debiste temerme. Su voz era apenas un susurro, pero heló la sangre de Marcos más que el frío de la noche. Y luego, en un parpadeo, desapareció. Marcos jadeó, sintiendo su pecho subir y bajar descontroladamente. ¿Había sido real? Miró a su alrededor, su cuerpo temblando, pero el auto estaba vacío. Sin pensarlo dos veces, desabrochó el cinturón de seguridad con manos temblorosas y salió tambaleándose del vehículo. El bosque era un mar de sombras interminables. La carretera quedaba unos metros más arriba, pero el auto estaba atascado entre los árboles, en una zanja profunda. Se obligó a respirar hondo y sacar su teléfono del bolsillo. Pantalla rota. Maldición, susurró, sintiendo una mezcla de desesperación y terror. Miró hacia la carretera. Tenía que subir. Si lograba llegar hasta allá, alguien pasaría eventualmente. Pero entonces, lo escuchó. Un sonido suave, apenas perceptible, como un crujido en la maleza. Marcos se quedó completamente quieto. El sonido venía de detrás de él.
Giró la cabeza lentamente. Entre los árboles, apenas visible entre las sombras, dos ojos negros lo observaban desde la distancia. Él todavía estaba ahí, y lo estaba esperando. El corazón de Marcos latía con tanta fuerza que sentía que le iba a explotar en el pecho. Los ojos oscuros seguían ahí, fijos en él, esperándolo. El bosque estaba en silencio absoluto. Ni el viento, ni insectos, nada. Como si todo a su alrededor hubiera dejado de existir. Marcos tragó saliva y retrocedió un paso. Los ojos se movieron con él. No, no puede ser real. Pero lo era. De repente, un chasquido rompió el silencio. Marcos apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una sombra salió disparada de entre los árboles, moviéndose más rápido de lo que su cerebro pudo procesar. Un frío paralizante lo envolvió cuando algo pasó a su lado, rozándolo apenas. No vio bien qué era, solo sintió un golpe de aire gélido, un susurro imposible en su oído, y una presencia que lo atravesó hasta lo más profundo. Cayó de rodillas jadeando. Giró la cabeza con desesperación. La cosa ya no estaba en el bosque. El silencio seguía siendo absoluto. Por un instante, pensó que se había ido, que tal vez se había salvado. Pero entonces, una sombra se proyectó sobre él. Alzó la vista. Estaba de pie justo detrás de él. Su piel era aún más pálida de cerca, y su sonrisa era demasiado ancha, demasiado antinatural. Su rostro no tenía arrugas, ni expresión real, solo aquella mueca distorsionada. Nada es weird de mí. Marcos gritó y salió corriendo sin pensar. Su cuerpo estaba adolorido, su cabeza palpitaba, pero tenía que salir de ahí. Subió la pendiente resbalosa con las manos y los pies, sintiendo que en cualquier momento algo lo iba a sujetar del tobillo y arrastrarlo de vuelta al bosque. Pero nunca sintió el tirón. Cuando llegó a la carretera, jadeando, se giró para mirar hacia abajo. El bosque seguía oscuro, callado y vacío. No había nadie ahí. No había ojos mirándolo entre los árboles. No había susurros en su oído. Marcos tembló. ¿Lo había imaginado? Pero entonces lo vio. A lo lejos, en la carretera desierta, algo lo esperaba de pie en la niebla. El mismo rostro, el mismo ser, y la sonrisa aún más grande que antes. Porque ahora sabía que Marcos no podía escapar. Marcos sintió que su estómago se revolvía al ver aquella figura inmóvil en la niebla. Estaba de pie en mitad de la carretera, observándolo, con esa sonrisa maldita grabada en su rostro. El miedo se apoderó de su cuerpo. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera. Pero, ¿hacia dónde? Su auto estaba destrozado en la zanja, su teléfono roto, y la única salida era seguir la carretera, donde eso lo estaba esperando. El frío en el aire se hizo más denso. Dios, El ser no se movía, pero su presencia lo envolvía como un susurro helado en la piel. Marcos sabía que no era un simple espectro. Era algo más. Algo viejo. Algo que no pertenecía a este mundo. No podía quedarse ahí. Respiró hondo y avanzó, con el pulso acelerado, sin apartar la vista de la figura. Cada paso en el asfalto retumbaba en el silencio de la noche. El ser no se movió. Marcos caminó más rápido. Su mente gritaba. Sus pensamientos eran un caos. Pero cuando llegó al punto donde la figura debería estar, ya no había nada. Se detuvo en seco. Miró a su alrededor con desesperación. ¿Se había desvanecido? El silencio pesaba sobre sus hombros. Por un momento, sintió alivio. Pero entonces, escuchó la respiración detrás de él, justo en su oído. Un aliento gélido rozó su piel. «No estás solo», Marcos gritó y salió corriendo. El pánico se apoderó de su cuerpo mientras avanzaba por la carretera desierta, sin saber si iba en la dirección correcta, sin saber si alguien lo escucharía. Solo corría, porque si se detenía, eso lo alcanzaría. No supo cuánto tiempo pasó, pero en algún momento vio luces a lo lejos. Un camión se acercaba. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Marcos se paró en medio de la carretera, agitando los brazos desesperado. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, muchacho? ¿Estás bien? Marcos intentó hablar, pero solo pudo jadear. Tienes la cara blanca, como si hubieras visto un muerto.
Marcos se estremeció. No había visto un muerto. Había visto algo peor. Por favor, sáqueme de aquí. El conductor asintió y lo ayudó a subir a la cabina del camión. Cuando arrancaron, Marcos se permitió cerrar los ojos un momento. Pero entonces, el reflejo en la ventana le devolvió la mirada. Y en el vidrio empañado, junto a su rostro pálido, vio la sonrisa distorsionada de su pasajero no invitado, porque nunca se había ido. Y nunca lo haría. Sígueme si tu mente te está pidiendo más contenido como este.